Bueno, pues en esta tarde vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas del pastor y doctor Martyn Lloyd-Jones, titulada Vida Nueva en el Espíritu. Y me ha venido al azar, no es que yo haya rebuscado este tema, sino me vino al azar y el título ya me gustó, ¿no? Leí que este pastor, Martyn Lloyd-Jones, pastor reformado, pero que destacó por su énfasis precisamente en la vida espiritual, ¿no? Él estaba más quería influir en la vida de las personas por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso él destacó en este punto, escribió algunos libros como Dios, el Espíritu Santo, o como el bautismo y los dones del Espíritu, y este es titulado Vida Nueva en el Espíritu. Seguro que tiene algunos más porque él destacó en eso, ¿no? Él siempre estaba opuesto a las experiencias estrambóticas, a que siempre pensáramos del Espíritu Santo en manifestaciones que no entendemos, que son para nosotros, pero él enfatiza más el fruto. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Esas cosas son necesarias para la vida, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual. Y ahí es donde debemos centrarnos, ¿no? De que la persona y en la obra del Espíritu Santo pues es fundamental para que nosotros podamos vivir una vida cristiana con victoria. Él viene a consolarnos, viene a ayudarnos, a edificarnos. Por eso, cuando las personas les hablas acerca de la persona y obra del Espíritu Santo y ponen objeciones y porque piensan que le vamos a hablar de experiencias, de caídas, de cosas de estas, eso no es realmente la obra del Espíritu Santo. Por eso, qué mejor que por medio del estudio podamos ver esta vida nueva en el Espíritu. Y él comienza diciendo que pues, la vida cristiana es una vida para ser vivida en el Espíritu, ¿no? Por eso el apóstol comienza recordándonos este texto que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el énfasis que pone está en la importancia de este versículo, la importancia de ser llenos continuamente del Espíritu, más que en el aspecto negativo de embriagarse, ¿no? Ese es donde pone el énfasis. Por supuesto, de inmediato podemos descartar cualquier interpretación que estuviera tratando el tema de la ebriedad o de la bebida en exceso. Cualquiera que use este versículo meramente como un texto para un sermón sobre la abstinencia demuestra una ignorancia total respecto al versículo. El objetivo del apóstol no se limita a denunciar ebriedad o prohibir la embriaguez, que son temas ciertamente incluidos en ese texto, pero que sin embargo ese no es su acento principal, ese no es el mensaje principal del versículo. Y si nos limitáramos a él, correríamos grave peligro de convertirnos en legalistas. Casi nos resulta chocante encontrar en medio de este pasaje de la Escritura lo que está diciendo acerca de no embriagarse y más ser llenos del Espíritu. Y de todo aquello que aún va a decir, nos resulta chocante las palabras: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Por qué introduce aquí este elemento de ebriedad y de exceso de bebida? A mí me parece que hay dos respuestas principales a la pregunta. La primera es que nada caracterizaba más a la antigua vida que esta gente había estado viviendo
y que sus contemporáneos aún vivían, que la ebriedad y la intemperancia. Esto era lo que caracterizaba al antiguo mundo, ¿no?, en el momento en que nuestro Señor vino a él. De ello existen muchas descripciones clásicas. Por ejemplo, encontraremos una en la segunda parte del primer capítulo de la epístola a los romanos y también en el capítulo 4 de esta misma epístola. La vida cotidiana era una vida de ebriedad y vicio. Y por cierto, de todas aquellas cosas que generalmente acompañan al exceso de bebida. Ese había sido el estilo de vida de estos efesios. Pero ahora estas personas habían cambiado, se han convertido en personas nuevas, ahora son cristianos, viven en el Espíritu. Y una vez más el apóstol subraya el hecho de que la nueva vida es totalmente diferente, es distinta. No obstante, esto es insuficiente. El apóstol está ansioso por demostrar que esta nueva vida no solamente es diferente, sino por cierto totalmente opuesta a la antigua vida. Simultáneamente el apóstol piensa en un segundo objetivo: demostrar que en algunos aspectos existe una similitud entre ambos estados y entre ambos estilos de vida. A ello se debe el curioso hecho de que el apóstol Pablo haya querido usar este lenguaje particular y esta ilustración. No me cabe la menor duda de que en ese momento el apóstol recordaba lo que le habían contado en cuanto a la reacción de los ciudadanos de Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando vieron que a los seguidores de Cristo les había acontecido algo extraño. El relato se encuentra, como todos sabemos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 12 al 16, donde vemos que los apóstoles hablaban en lenguas. Se nos dice que la gente de diferentes países les oía hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí habían personas que repentinamente fueron llenas del Espíritu Santo, pero otras personas pensaban que estaban ebrias, llenas de vino. De modo que obviamente hay una similitud entre ambos estados, ambas condiciones. Por eso sugiero que el apóstol lo pone de esta manera con el propósito de destacar ambos elementos, el del contraste y la similitud. Aquí existen diferencias esenciales entre los dos estilos de vida. Pero también hay ciertos aspectos que son similares y realmente no podemos formarnos un concepto correcto de la vida cristiana si no recordamos ambos elementos, el de similitud tanto como el de contraste. De esta manera el apóstol, al expresarlo de esta forma, nos ofrece un cuadro estremecedor y maravilloso de la vida cristiana en su plenitud. Gracias. Destacando especialmente algunas de sus facetas más esenciales. Primero hemos de mirar en términos generales lo que nos dice acerca de la vida del cristiano, que es lleno del Espíritu. Luego continuaremos para considerar cómo es que esta clase de vida llega a ser posible, considerando simultáneamente el significado exacto del término ser llenos del Espíritu. Y luego procederemos a estudiar cómo se evidencia y manifiesta este tipo de vida. Antes de mirar en forma general el cuadro, debemos considerar primero dos términos. En primer lugar, la palabra embriaguéis. No os embriaguéis. ¿Qué significa esto?
Wycliffe, el que tradujo la Biblia del inglés al sistema llano del pueblo, tradujo este término por la palabra llenos. No seáis llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, toda la noción aquí no se refiere a la de un hombre que simplemente toma un traguito, sino a un hombre lleno de vino. Por cierto, es muy interesante ver y descubrir que la misma palabra utilizada por el apóstol también era utilizada para el proceso de poner a remojo. Por ejemplo, cuando aquella gente quería usar el pellejo de un animal y querían estirarlo, pues comprendían que era muy difícil hacer eso, ¿no? El método entonces era que consistía en poner el pellejo a remojo en diferentes aceites y grasas, ¿no? El pellejo entonces se ablandaba y entonces era más fácil poder estirarlo. Ahora bien, para el proceso de poner a remojo se utilizaba la misma palabra. De manera que aquí la traducción podría ser: no estéis a remojo en vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el significado de nuestra palabra ebrio. La palabra compañera es disolución. Y está clara que esta es una palabra también muy importante. El hecho de entender esto significa poseer la llave a la explicación de la ilustración utilizada por el apóstol. Cuando él dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, no está indicando simplemente la cantidad de vino que ha sido ingerida, sino que la ebriedad causada por el vino conduce a la disolución y que la ebriedad es una condición de vivir en disolución. Es por demás interesante observar que se trata precisamente de la misma palabra utilizada respecto al hijo pródigo. En Lucas 15 leemos de él que él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra que se traduce como perdidamente es exactamente la misma palabra que utiliza también el apóstol aquí. El hijo menor, el pródigo, se fue a un país lejano con sus bolsillos llenos de dinero. Sin embargo, derrochó su dinero en una vida disoluta. De manera que aquí bien podríamos leer: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay perdición. El mismo significado tiene la palabra pródigo. Se trata aquí de la conducta de un pródigo, y por eso llamamos a la parábola la parábola del hijo pródigo. Fue pródigo en gastar su dinero. Fue culpable de prodigalidad, de derrochar. En otras palabras, ¿no? También podríamos utilizar la palabra derrochador, también se podría utilizar la palabra libertino o la palabra desenfrenado. Es muy interesante notar el significado de la raíz de la palabra, ¿no? Se trata aquí de una palabra precedida por un prefijo negativo, pero su significado realmente era esencial, era ahorrar. Por supuesto, ahorrar es lo opuesto de derrochar. Ahorrar es cuidar lo que posee y luego proceder cuidadosamente con lo que tienes. Sin embargo, aquí la palabra tiene un prefijo negativo, de manera que disolución es lo opuesto a ahorrar. Al ser culpable de disolución, uno no ahorra, no guarda, no conserva. En cambio, uno derrocha a diestra y siniestra de una forma necia, pródiga, pérdidamente y libertina. Y al final de cuentas no tiene nada. Por eso en sus últimas consecuencias la palabra conlleva a la noción de destrucción. Lejos de ser un proceso de conservación, es un proceso de destrucción. De ahí el significado: no estéis a remojo en vino, lo cual conduce al libertinaje, a la perdición, al derroche y a la destrucción final. En cambio, sed llenos del Espíritu. Y a la luz de esto, veamos ahora el cuadro positivo que el apóstol nos da de la vida cristiana. Lo primero que nos dice al respecto a esto es que es una vida controlada, es una vida ordenada. Aquí tenemos una relación con lo dicho anteriormente, porque el apóstol nos dijo
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo está desarrollando esa idea. La vida cristiana es una vida controlada, es una vida ordenada, es la condición absolutamente opuesta a la del ebrio que ha perdido el control y está bajo el dominio de otra cosa, y que en consecuencia está en un estado de desorden y de confusión total. El exceso de vino lleva a una condición que se caracteriza sobre todas las cosas por la pérdida del entendimiento, la pérdida del razonamiento, la pérdida del juicio y del equilibrio. Ese es el resultado de la bebida. La bebida no es un estimulante, sino un sedante. En primer lugar, reduce la capacidad de los centros más importantes de todos en el cerebro. Dichos centros son los primeros en sufrir la influencia y ser afectados por la bebida. Ellos controlan todo aquello que da al hombre autocontrol, sabiduría, entendimiento, discriminación, juicio, equilibrio y el poder de evaluar cada cosa, en otras palabras, todo aquello que hace que el hombre se conduzca según sus mejores cualidades. Cuanto mejor es el control que un hombre tiene sobre sí mismo, tanto mejor es él. Obviamente un hombre que sabe controlar sus sentimientos, su humor, sus estados de ánimo y sus acciones, es un hombre mejor y más grande que aquel que carece de dicha facultad. Un hombre puede ser muy capaz, pero a veces, hablando sobre uno de esos hombres, uno tiene que decir, sí, es cierto, es un hombre maravilloso, muy capaz, pero desafortunadamente no sabe controlar su temperamento o este o aquel aspecto de su vida. En cierto sentido, no hay nada superior que precisamente este poder de control, este autocontrol, este equilibrio y disciplina. Y esto se enseña en toda la Escritura. En ello consiste la característica que identifica al hombre verdaderamente sabio. Pero la bebida es algo que inmediatamente hace que uno pierda el control de sí mismo. Por cierto, eso es lo primero que hace. Y el apóstol nos recuerda aquí que no debería haber nada más evidente en el cristiano, ni nada más característico que esta virtud del orden. Esta cualidad de una vida ordenada, este equilibrio, este razonamiento, esta disciplina. Esta es la mente sana de la cual se habla en 2 Timoteo 1:7. Se trata de disciplina. Ella es entonces la primera cosa que vemos, ¿no? En la vida del cristiano no debería haber nada que sugiera una carencia de control, pues ella es la faceta más obvia de la ebriedad, el exceso que la caracteriza. En segundo lugar, la vida cristiana no es una vida de derroche, sino una vida productiva. Eso es obvio, que es un cristiano. No se me ocurre una forma mejor de describirlo que esta. El cristiano es el opuesto exacto del hijo pródigo. Creo que en esta parábola tenemos un comentario sumamente perfecto de este versículo que estamos considerando. En ella se ven los dos aspectos, el hijo pródigo en un país lejano y el hijo pródigo después de haber regresado a estar nuevamente con el padre. Aquí hay un maravilloso contraste. La ebriedad siempre lleva a la disolución. Sí, siempre conduce a la prodigalidad, al libertinaje, al desenfreno y a la destrucción. Y quiero subrayar que siempre derrocha y siempre desperdicia. ¿Qué es lo que desperdicia? Por un lado, desperdicia tiempo. Un hombre en condición de ebriedad no se preocupa por su negocio ni de ninguna otra cosa. El ebrio siempre tiene tiempo para hablar, pero todas las demás cosas tienen que esperar. Está desperdiciando su tiempo. Del mismo modo, desperdicia su energía. Hace cosas que no haría en momentos de sobriedad. Hace alarde y desperdicia su energía solo para demostrar su fuerza, solo para demostrar lo maravilloso que es. El exceso, la ebriedad son pródigos y especialmente en el desperdicio de energía. La persona ebria la malgasta con ambas manos. Lo hace en su conversación, en sus hechos y en todo. Pero esa clase de vida también malgasta otras cosas
y que son más importantes. Renuncia a la castidad y también a la pureza. Lejos de preservarlos, los desperdicia. Se desperdician los dones más preciosos que Dios ha dado al hombre. La habilidad de pensar, de razonar, de computar y comprender todo el equilibrio del cual he estado hablando. Todo ello es disipado. Esa es la característica de la disolución producida por la ebriedad. Ella impulsa al hombre a tirar su castidad, su pureza, su moral. Por eso la ebriedad es algo tan terrible. Se ve a un hombre en ese estado malgastando las cosas más preciosas que le pertenecen. Las está derrochando. Siempre es destructivo. La vida cristiana, por otra parte, es lo opuesto exacto de todo esto. Más adelante voy a desarrollar el tema, pero la gran característica de la vida cristiana es su virtud de conservar, de construir, de añadir a lo que ya tenemos. Uno siempre gana algo, siempre aprende algo nuevo. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento afirma que la vida con Dios es una vida que enriquece en todo sentido, y por cierto nos introduce a las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es lo que hace la vida cristiana, es una vida que preserva y conserva e incrementa todo lo bueno que el hombre tiene. Es exactamente el opuesto del tipo de vida que vivió el pródigo, y lo es en todo sentido. El pródigo tiró con ambas manos todo su dinero. El cristiano no es un avaro, sino un administrador, dice el Nuevo Testamento. El cristiano tiene y conserva, no tira el dinero con ambas manos sin pensar en lo que hace. Comprende que le ha sido encargada una solemne responsabilidad la cual debe cumplir correctamente. De modo que es un verdadero administrador de su dinero y de todo lo demás. Y aquí hay otro contraste llamativo, ¿no? La vida cristiana, en contraste con la vida de ebriedad y disolución, no agota al hombre. Esa es la tragedia de aquella otra vida. El pobre borracho se cree estimulado, en realidad se está agotando debido a su uso pródigo de energías y de todo lo demás. Pero la vida cristiana no produce ese agotamiento, produce precisamente lo opuesto, a Dios gracias, ¿no? En este punto emerge otro gran principio. No solo se aplica a la bebida, sino a muchos otros elementos que producen el mismo efecto que la bebida. En términos sencillos, nos dice que la diferencia entre la operación del Espíritu Santo sobre nosotros y cualquier otra influencia que a primera vista podamos parecer semejante a la influencia del Espíritu, es que todas esas otras cosas nos dejan exhaustos. Mientras que el Espíritu siempre derrama su poder dentro de nosotros. Y para ilustrar esto, recuerdo haber oído algunos años atrás de una obra misionera que era auspiciada por cierta organización cristiana durante un determinado periodo, ¿no? Luego recuerdo haber oído que el tiempo inmediatamente posterior fue una de las peores épocas en sentido espiritual de la historia de dicha organización. Se redujo el número de gente que asistía a las reuniones de oración y a las demás reuniones. La gente no solo dejó de asistir a las reuniones de oración o de cumplir con su trabajo regular, sino que tampoco leían las escrituras como debían haberlo hecho. Y alguien preguntó por la causa de este extraño fenómeno y la explicación. La respuesta dada fue esta. Todo ello se debe a lo que llamaron el agotamiento post-campaña. Cada participante estaba cansado y exhausto. ¿No es esto algo que nos impulsa a pensar furiosamente? El Espíritu Santo, afirmo, no agota. Él pone poder en nosotros. Muchos otros medios nos agotan. Si una iglesia u organización cristiana está agotada después de una campaña evangelística, yo pondría muy en duda la base sobre la cual la campaña fue conducida. El espíritu no agota, pero la energía producida y gastada por el hombre sí. El alcohol o cualquier otro estímulo artificial inventado por el hombre siempre nos deja agotados y cansados.
No así el Espíritu. La ebriedad agota, el Espíritu Santo no agota, todo lo contrario, da energía. Del mismo modo podemos indicar que este exceso, esta ebriedad siempre empobrece. El pobre borrachín despierta para ver que no le queda nada. Míralo en la historia del hijo pródigo. Ahí estaba, el pobre tipo, el dinero se le había terminado, todo se había ido y él trataba de mantenerse vivo comiendo las algarrobas con que se alimentaban los cerdos. Pero nadie, dice el texto, le daba nada. Ya no tenía absolutamente nada. Había empobrecido totalmente. Entonces recuerda a su hogar y a su padre y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Tenían lo suficiente incluso para ahorrar. Y yo aquí perezco de hambre. Aquí está completamente agotado. Todas sus cosas se han desvanecido totalmente y él se ha quedado sin dinero, sin esperanza, sin ayuda y sin amigos. La vida cristiana es exactamente lo opuesto a tal condición. El apóstol vuelve a expresarlo al escribir a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Estamos edificando, nosotros estamos aumentando, estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Esta es la prueba más profunda que indicará si el Espíritu está en toda su plenitud en nosotros o no. La vida antigua, natural y pecaminosa empobrece y nos deja con las manos vacías. Y con esto ya termino esta primera entrega. Me quedan 3 principios más de esta misma enseñanza, que lo compartiré más adelante si me soportáis. Amén.